Hola mis amigos, que Dios lo bendiga a todos ustedes. Sean todos abundantemente bendecidos con el entendimiento de la palabra de Dios. Dios nos da el entendimiento de su palabra para que nosotros vengamos a obedecerla, para que nosotros vengamos a seguirla, para que nosotros vengamos a aplicarla en nuestra vida. Entonces, cuando nosotros entendemos la palabra de Dios, nuestros ojos espirituales son abiertos y podemos ver lo invisible espiritualmente. Por ejemplo, hablamos ayer que el reino de Dios como el reino del diablo son espirituales, son reinos espirituales. Nosotros vivimos en el reino de este mundo, en el reino material, materialista, pero estamos insertados, estamos dentro o del reino de Dios, del reino espiritual, invisible, que la persona solo ve cuando ella es liberada, cuando ella es sellada con el Espíritu Santo. O entonces vivimos en el reino del diablo, el reino espiritual del diablo. El reino de Dios es espiritual, el reino del diablo es espiritual. ¿Y cómo usted va a discernir, saber cuál es el reino en cual se encuentra? Porque en el reino de Dios hay justicia, hay verdad, hay integridad. La persona vive en la santidad. Ella vive de acuerdo con el gobierno del rey, del reino de Dios. Quiere decir, ella vive sujeta al gobierno del Espíritu Santo, que es el que gobierna el reino de Dios en este mundo. Jesús dice, cuando Él venga, el Espíritu Santo, Él os guiará en toda verdad. Entonces, ¿quién tiene el Espíritu Santo? Sabe que está viviendo en el reino de Dios porque está sujeto a las leyes de Dios, a las leyes de la justicia verdadera, la ley de la verdad, de la integridad. Ella cuida para que no venga a perder este reino, el reino de Dios, no venga a desviar de este reino y caer en el reino del diablo, porque si usted sale del reino de Dios, va a entrar en el reino del diablo, y cuando sale del reino del diablo, entra en el reino de Dios. Vea que el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, él escribiendo para los cristianos de Roma, esta carta de Romanos es directamente ligada a los cristianos, personas que se habían convertido al reino de Dios, al Señor Jesús, el Rey del reino de Dios. Pero Pablo habla de una forma muy clara sobre la inclinación de la carne. La inclinación de la carne es la inclinación para el rey, el reino de este mundo, el reino de este mundo, el mal, el diablo. El diablo domina este mundo, domina literalmente sí, porque el hombre se decidió a obedecer su voz. Pero Jesús vino para liberar a este ser humano del reino del diablo y traerlo para el reino de Dios. ¿Entiende? Ahora, cuando usted lee en la Biblia el reino de Dios, cuando Jesús dice, buscad primero el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas.
primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. ¿Qué demás cosas serán añadidas? Después que usted entre en el reino de Dios, usted pasa a tener derechos y privilegios. Y con certeza, el rey del reino de Dios él va a añadir, él le va a dar. Usted no va a tener situación de calamidad, de hambre, miseria, nada de esto, porque el reino que usted pasó a vivir es el reino de Dios, es el reino de la justicia, es el reino de Jesús. ¿Usted cree que el Rey Jesús, en la persona del Espíritu Santo, va a dejar a sus súbditos pasar hambre? Por eso es que Él dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia, que antes justicia, ropa, dónde va a vivir, todo será añadido. Entonces, sucedió que Pablo, muchos cristianos, muchas personas que estaban viviendo sobre el dominio, se convirtieron a Jesús. Entonces, ellos tenían dificultades de conciliar la vida que vivían en la carne con la vida cristiana. Entonces, el apóstol dice, dirigido por el Espíritu Santo, dirigiendo al apóstol Pablo, le dice así: la inclinación, porque la inclinación de la carne es muerte. Además, primero él dice, porque los que son según la carne se inclinan a las cosas de la carne. Él se está refiriendo al reino del mal, el reino del diablo. Pero los que son inclinados según el Espíritu Santo, ellos se inclinan obviamente para las cosas del Espíritu Santo. Porque la inclinación de la carne es para muerte, pero la inclinación del Espíritu es vida y paz. Cuando una persona recibe el Espíritu Santo, lo primero que sucede, ella queda libre de la mentira, ella queda liberada de la mentira, del reino de las tinieblas, del reino de ilusiones, de fantasías. Entonces, ella tiene vida, ella tiene paz, es el reino del Espíritu Santo. Ahí él dice, por lo cuanto la inclinación de la carne es enemistad en contra de Dios, pues no está sujeta a la ley de Dios, ni en verdad puede ser. O sea, ¿quién está sujeta a la carne o al reino del diablo o al reino de este mundo, el reino espiritual de este mundo? No se sujeta al reino de Dios, porque o usted está en el reino de Dios o está en el reino del diablo. Quien está en el reino del diablo no se sustenta al reino de Dios. Hace la voluntad del diablo, pero quien está en el reino de Dios no se sujeta al diablo. Hace la voluntad de Dios. Entonces está esta distinción clara, evidente, con respecto al mundo espiritual que nosotros vivimos. Nosotros vivimos, quiere decir, yo y mi casa servimos al Señor. Entonces vivimos en paz, tenemos vida, sosiego. Pero quien no vive, quien no está sujeto al reino de Dios, a la palabra de Dios, al Espíritu Santo, está sujeto al diablo, al mal. Entonces tiene depresión, tiene insomnio, tiene el vacío en el alma, tiene aquella tristeza inmensa, no tiene paz, de ninguna manera. Quien vive en el reino de las tinieblas, en el reino del diablo, no tiene paz. Discúlpeme si yo hablo así entonces, así tan claro, pero yo no puedo omitir la verdad clara, transparente, aunque a usted no le guste, paciencia. Yo le quiero decir a usted, yo hago esta transmisión para ayudar a las personas que quieren, que están buscando la verdad, que quieren vivir en la verdad. Y quien no quisiera, paciencia. Yo no gano un centavo haciendo esta live.
Yo no gano un centavo, nada, cero. Pero yo tengo el placer de dar aquello que Dios me ha dado. Y esta es la verdad. Quien vive en el reino de las tinieblas está sujeto al Señor de las tinieblas, que es el diablo. Y aquí está escrito que los que están en la carne son las personas que viven sobre el gobierno de este mundo, del diablo. No pueden agradar a Dios. Los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Pero Pablo añade aquí, vosotros, o sea, yo quiero decir, Pablo apenas ha escrito, pero ha escrito lo que el Espíritu Santo le dictaba. Vosotros no estáis en la carne. Vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu Santo. Si es que el Espíritu de Dios habita en vosotros. Es gracioso. Con permiso, por favor. Mire, en las cartas del apóstol Pablo, él siempre hace, casi siempre, hace una observación. Cuando él habla del Espíritu Santo, aquí él dice, con mucha claridad él dice, vosotros, por eso, para los cristianos, claro, que eran de allí, de Roma, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu Santo, si es que el Espíritu de Dios habita en vosotros. Él está hablando para los creyentes, personas creyentes, pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, ese tal no es de él. Entonces deja bien claro, mire, yo estoy escribiendo esta carta, esta epístola, para los cristianos. No viva en la carne, porque quien vive en la carne está sujeto al espíritu del mundo, el espíritu del diablo. Salga de la carne, viva en el reino de Dios, el reino espiritual, el reino de la justicia. Es un sacrificio, el reino del sacrificio, el reino de la verdad. Andar en la verdad es un sacrificio. Ahora, si por acaso usted no tiene el Espíritu de Cristo, entonces usted no le pertenece a Él. Está aquí escrito, vosotros no estáis en la carne. Pablo creía que todos los cristianos de Roma estaban en el Espíritu, pero él hace una observación, si es que el Espíritu de Dios habita en vosotros, porque hay mucha cizaña en medio del trigo. El trigo representa a la iglesia cristiana, la cizaña representa a los hijos de las tinieblas. Entonces existe mucha cizaña. Y ustedes no reconocen cuál es la cizaña y cuál es el trigo. Usted no sabe. Apenas cuando en la época da fruto. Porque cuando el trigo da los frutos, él se inclina, él pesa, él se inclina. Él se inclina literalmente. Y usted ve los frutos. Ahora, la cizaña no. La cizaña en el momento de fruto se mantiene empinado, orgulloso, pedante. Por eso es que Jesús hace esta analogía. El convertido que tiene el Espíritu Santo, él da frutos. Presta atención. Él no habla que tiene talentos, que tiene dones. No. Él dice con relación a los frutos, o sea, a la conducta de aquellas personas que viven en el reino de Dios, que es una conducta de la verdad, una conducta que la persona corresponde a su fe en el Señor Jesús, al nombre del Señor Jesús. El nombre de Jesús es santificado en estas personas porque ellas tienen una conducta de verdad, ellas caminan en la verdad. Ahora, ¿quién es cizaña? La cizaña no.
La cizaña aparentemente se parece al trigo, pero la cizaña anda, digamos así, con la Biblia debajo del brazo. La cizaña conoce la Biblia. La cizaña es vaga. Es terrible, terrible. La cizaña es terrible. Ellos se hacen pasar por el trigo y muchas personas son engañadas por estos. Infelizmente, pero había en la época de Jesús, cuando él habló con los fariseos, con los judíos, con los sacerdotes, con los hipócritas, que predicaban una cosa pero vivían otra. Mi amiga, amigo, cuando la persona no tiene el Espíritu Santo, ella ella está sujeta al reino de las tinieblas, el reino espiritual de este mundo. Pero cuando la persona tiene el Espíritu Santo le guía, el Espíritu Santo le dirige. Cuando ella lee la Biblia, ella entiende la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, la Biblia, tiene revelaciones magníficas que no son reveladas para aquellos que viven según la carne, según al Dios de este mundo o a los dioses de este mundo. Aquellas personas que no tienen el Espíritu Santo no entienden nada. Pero esto no significa que Dios no use su santa palabra para revelar la salvación para aquellos que, a pesar de estar sirviendo en el reino de las tinieblas, servir al reino de las tinieblas, pero son personas sinceras, transparentes, porque las personas sinceras tanto pueden ser convertidas o no, tanto pueden ser cristianas o no cristianas. Cuando la persona es sincera, ella, independientemente de sus pecados, ella es sincera, ella es verdadera, aunque esté en el pecado. Ella es verdadera, ella puede ser verdadera, pero ni todo, claro. Estas personas, entonces, que de una forma u otra aman a la verdad, Dios extiende su mano para salvarles, justamente revelándoles su palabra. Y cuando la persona es sincera, conoce la palabra de Dios, tiene la revelación del Espíritu Santo, entonces inmediatamente ella es liberada del pecado, de la mentira, es liberada de la vida errada cual ella vivía. Y ella pasa a vivir insertada en el reino de Dios, ahí sí, para tener una vida nueva. En esa vida tiene paz. Esto es glorioso, es muy bueno. Es por eso que Jesús, Él habla: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Es promesa. Entonces, mi amiga, mi querido amigo, cualquiera cual sea su fe, vea que ella sea una fe útil. La fe útil es aquella fe que invierte para toda la eternidad en la vida eterna. La fe inútil es aquella fe que invierte en la vida terrenal. La persona invierte su fe en la vida terrenal. Y ahí ella roba, miente, hace cualquier cosa para conquistar prosperidad, poder, para conquistar lo que fuese, lo que el mundo ofrece. Al diablo le gusta eso. La verdad es esta, pero ella yo no creo que ella tenga vida, tenga paz, pero ella tiene la prosperidad, el dinero o el poder apenas por un tiempito, por un breve momento. Porque cuando termine la vida de ella, el fuego de la vida de ella aquí en la tierra, ahí ella va, ella va a entender por qué es que Jesús vino al mundo. Pero ya
no tiene más vuelta. Uno tiene que aprovechar en cuanto hay tiempo. Use su fe, amiga, amigo, para invertir en lo que es eterno, no en lo que es pasajero. Como la construcción de una casa, Jesús dice que el que oye y practica mi palabra, el hombre prudente, es como el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. La casa sobre la roca, venga lluvia, tempestad, golpea el viento, no pasa nada. Pero cuando la persona es el templo de él, ella edifica la casa sobre la arena, sobre la mentira, el engaño. Ella aprovecha las debilidades ajenas, saca ventaja, arma su casa sobre la arena y cuando vienen las dificultades, el viento, la lluvia, las tempestades golpean contra esa casa, la destruyen, porque el viento, la lluvia, el río golpea con ímpetu en todas las casas, pero aquellas que están fundamentadas en la roca de Jesús, esas permanecen de pie. Dios los bendiga a todos. Evalúe su fe, amiga, amigo, y invierta en esto. Porque cuando uno invierte en una fe inteligente, una fe útil, será para toda la eternidad, es para vida eterna, para vida eterna. Pero quien invierte solo para este mundo, es solo para este mundo. Después viene la muerte eterna. Dios los bendiga a todos y hasta mañana en nombre del Señor Jesús. Gracias a Dios.